Hola, soy Ignacio Enrique Oberto. En el día de hoy, para continuar nuestra nueva serie de visitas guiadas, nos acompaña un fotógrafo sumamente interesante con una obra fotográfica de gran calidad, que a su vez, aparte de ser fotógrafo, es un excelente médico, cirujano, anestesiólogo y agregaríamos a su currículum el hecho de que es tenedor de oro, un gran chef venezolano y propietario de 3 restaurantes en la capital. Así que presentar a Héctor Padula, quien nos acompaña en el día de hoy, pero que hoy nos hablará sobre un área de su experticia que es la fotografía indígena. Él explicará por qué, él nos contará y nos hará un recorrido por el grupo de fotografía indígena que reposa en esta colección. Bueno, Héctor, qué gusto tenerte por aquí de Un visita placer y visitarte de verdad de que nuevo. gran amigo de esta casa y me encanta que estés aquí y te dejo. Y siempre es bueno vernos en el Sí, gimnasio. señor, sí, señora. Estamos en el gimnasio. Así es, adelante, Héctor. Bueno, para mí es un placer, de verdad, un honor tener esta oportunidad de dar una especie de visita virtual por la colección de fotografía indígena de Ignacio y Valentina Oberto. ¿Por qué? Porque ellos han utilizado la fotografía indígena como un acto de reconstrucción del pasado venezolano. Eh, eh, Básicamente, hoy estamos en el gimnasio de los Oberto, donde él tiene exhibida esta obra, porque la obra de Ignacio tiene una particularidad que él disfruta visualmente de los espacios de su casa con sus colecciones vivas. No es una colección estática guardada. Obviamente, en los archivos de la colección hay reposa el resto de los trabajos de los diferentes artistas que vamos a ver hoy aquí en esta visita. Es importante la fotografía indígena en Venezuela porque abarca desde el hecho de descubrir, o sea, el ser humano tiene siempre la admiración por descubrir cosas. Los fotógrafos también nos metemos en esa onda de estar descubriendo. Y mientras la fotografía es capaz de enseñarnos algo con lo cual nosotros no estamos familiarizados, esa fotografía es mucho más interesante para el resto de las personas que ven esa fotografía. Digamos que al principio, cuando empezó la fotografía, se enseñaban mucho aquellas clases sociales que eran diferentes a quienes iban a observar esa fotografía. Eso trajo un interés por la clase alta de ver cómo se vivía en la clase baja. Pues eso nos está pasando también a nosotros, los que tomamos fotos indígenas, porque hay una sensación, nosotros por descubrir, por enseñar lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo, en el caso mío y el de los médicos del programa Parima Culebra, cuando estuvimos los 3 años allá, bueno, el programa duró muchos años después, muchos años más, perdón, pero nosotros lo que hicimos fue enseñar nuestra vivencia, convivir con el Yanomami y esa relación muy cercana de enfermedad, salud, muerte. El origen de mi trabajo fotográfico y la relación que Ignacio encuentra para poder hoy hablarles de esta visita es el programa Parima Culebra 86, bien lo dice el año 1986, ideamos un programa médico con la particularidad de realizarse en el Alto Orinoco, el territorio federal Amazonas para aquel momento. Era una comunidad, Yanomami, donde nunca había tenido la visita médica, por lo tanto nosotros, a los médicos, no solamente tuvimos que antropológicamente conocer al Yanomami, también tuvimos que estudiar algo de idioma Yanomami antes de poder entrar a territorio Yanomami. También era muy importante, y lo vemos en esta exposición hoy, también es muy importante cómo vas a obtener tú una fotografía de un indígena que está completamente separado de lo que es la cultura occidental. Mucha gente tiende a decir, no, los Yanomami o los Yecuanas están transculturizados o están aculturizados o no pertenecen a nuestra cultura. En realidad son seres humanos exactamente como nosotros que viven en un entorno completamente diferente. Y lo atractivo de la fotografía indígena es que el fotógrafo logre demostrar y enseñar el entorno de vida de un habitante de la selva amazónica comparado con
entorno de vida de un habitante en la ciudad de Caracas. Ese gap, esa distancia que se produce entre ambos acontecimientos, quizás es el eslabón para poder demostrar lo que es la propia existencia de dos seres humanos en dos territorios y tiempos completamente diferentes, sin que uno sea diferente al otro. Simplemente ocupan tiempo y espacios diferentes. En esta colección nosotros podemos apreciar, por ejemplo, cuando fotografía Thea Segal un Yanomami, por ejemplo, que tiene la tónsura, que es el pelado que yo tengo aquí, pero es por calvo, pero ellos lo tienen porque se lo cortan generalmente lo cortan con una hoja de una planta que encuentran en la selva. Ellos se hacen ese rapado en la cabeza y ese rapado no tiene, fíjate tú que ella lo retrata y nosotros observamos al indígena cómo está con una mirada. Yo te diría que esto pertenece al retrato indígena poético. Hay una expresión, hay un sentimiento en esta foto y es el Yanomami que yo conozco. Muchos autores retratan a Yanomami como hombres feroces, porque el hecho que ellos ingieran la ceniza de los seres queridos los hace como que si fuesen caníbales, y no es la verdad, es una cultura que maneja pues unos elementos diferentes a los nuestros. En este caso, por ejemplo, ella retrata al Yanomami, pero estamos viendo elementos de otra cultura, como es el collar, posiblemente un hecho interesante que es una moneda. Hay una moneda agarrada con un mecatico. Esa moneda, en el argot Yanomami, quiere decir que ese individuo ha podido viajar. Es como enseñarle a los demás: he ido a un sitio donde he conseguido una moneda, que no sabe ni siquiera para qué la va a usar. La usa como un recordatorio de sus viajes. Y el collar de pucas, de penquitas, es un collar que se ve que ha estado cercano a misiones salesianas o a misiones de las nuevas tribus en algún momento que también estaban en la región. Y por otro lado vemos el pelo, que en este caso se aprecia que es un individuo de peso guerrero, porque él, cuando se corta el pelo de esta manera, lo que está es tratando de enseñar sus heridas de guerra, sus heridas porque de alguna u otra manera entra en discusión con una persona y resuelven su conflicto poniendo la cabeza para que la otra persona le dé en la cabeza y él después regresar el golpe a la otra persona. Algo que lo podemos ver un poco brusco. Lo cierto es que después de esos golpes siguen amigos para siempre. Entonces también podemos ver obras como, en este caso, la de Bárbara Branly, por ejemplo, que ella entonces sí va mucho más a la cotidianidad. Fíjate que no es una obra con la poesía de la obra anterior, pero es una obra que habla que ella estuvo pendiente de esa cotidianidad, alrededor de ella lo que estaba sucediendo. En este caso son dos mujeres jóvenes que se están arreglando para un reajo. Ese reajo no es otra cosa que, dicho de otra manera, que nuestros happy hour de las tardes. Ellos generalmente se pintan de una manera atractiva, interesante. Recordemos que allá no hay peluquerías, allá no hay tiendas donde adornarse, y eso es una manera de mantener su estatus dentro de la familia. Recordemos que los Yanomami pueden tener las esposas que puedan mantener, es decir, pueden tener 1, 2, 3 o 4 o 5. Y una de las formas de mantener la estabilidad de esa familia es a través de estos adornos, y estos adornos tienen no solamente un significado dependiendo de la fiesta, porque puede ser con color rojo, por ejemplo con el onoto, para unas festividades, pero cuando hay alguna ceremonia mortuoria, esto puede cambiar al color negro. Entonces tiene un sello, un ícono de estatus, de una responsabilidad con el momento que se está viviendo. Este es el trabajo de Bárbara, obviamente que es muy llamativo la cotidianidad en ella. Y después tenemos un trabajo muy interesante de Edgar Moreno, que en este caso Edgar ha tenido siempre el tino de buscar el corte de época, es decir, los Yanomami generalmente no conocen lo que era una pelota y el Yanomami no sabía lo que es fútbol, pero la civilización occidental llega a la civilización de los Yanomami y lleva una pelota. Ahí hay un choque cultural interesante y ellos empiezan a soñar con de dónde vino esta pelota,
quién hizo esta pelota, para qué sirve esta pelota. Pero también produce un efecto, yo diría que colateral. ¿Qué pasa cuando esa pelota ya no sirve? ¿Qué pasa cuando se rompa? Entonces, no es como nosotros aquí que podemos de repente salir a comprar otra pelota. Allá es muy, muy importante en la fotografía el hecho antropológico de no llevar necesidades, porque si yo para tomar una fotografía tengo que regalar un cuchillo en una comunidad donde no hay cuchillos, quiere decir que la persona que yo le estoy entregando el cuchillo de repente no tiene la meritocracia para tener ese cuchillo, y esa persona que no era el jefe, ahora es el jefe por tener el cuchillo. Entonces, son elementos que Edgar logra demostrar con esta pelota lo que es un proceso de transculturización del Yanomami. Hoy en día es peor, porque hoy en día no es la pelota, hoy en día es la minería y son otros elementos que ponen en peligro la subsistencia de esta noble población de los Yanomami. En la parte de abajo, Tea Segal también hace referencia a la cestería. Fíjate que el Yanomami, yo como anécdota te puedo contar que el precio de la cesta no tiene valor, porque cuando tú le dices a un Yanomami, te cambio esto o te compro esta cesta, Yanomami no te lo hace. Primero porque no tiene el concepto del valor del dinero, y segundo porque es un arte utilitario. Esa cesta que ella está tejiendo con todo el cariño, con toda la dedicación artística, porque son elementos que ves una armonía, ves unas formas, ves unos colores, ella lo está haciendo como un útil para sus labores domésticas, pero al mismo tiempo lo está haciendo con un detalle artístico. Los Yanomami, en el fondo, son individuos sumamente artísticos. Aquí en esta pared, Ignacio tiene un don que es agrupar las fotos de tal manera que uno pueda entrar en conversación con esa pared. Lo vamos a ver con esta pared de aquí, que me honra, Ignacio, en tener una obra mía, que es una obra del libro Ipa Guayumi, que quiere decir en idioma Yanomami traducido mi viaje, y es una foto tomada en un aguacero, una lluvia intensa, que para el momento yo recuerdo que teníamos 2 días sin podernos movilizar de la cantidad de agua que estaba cayendo, y en ese momento, recuérdate que estas fotos son analógicas, esta pertenece a Ipa Guayumi, que es un trabajo completamente analógico, y lo interesante de esta foto es el resultado cuando después de 2 años o 3 años revelas ese rollo. ¿Dónde está el problema de tomar fotografía en la selva? Es en la humedad, en los fotómetros dañados, en los lentes con hongo, en la conservación de las películas para que no se dañen, en la iluminación, en tomar una foto con 44 grados centígrados, el tomar una foto a individuos que no conocen esa caja negra que me está apuntando en este momento, y también con la fantasía creada que si tú me tomas una foto a mí, Yanomami, te estás llevando un alma. Ellos creen que tienen 2 almas, o creen, no, sus creencias. Y cuando tú tomas una fotografía, un Yanomami, te estás llevando una alma de ellos en esa caja negra. Entonces tú tienes que estar muy relacionado socialmente. En el caso del programa Parima Culebra y en el mío en especial, estábamos muy relacionados con la enfermedad, con la salud, con la vida y con la muerte. Hicimos una relación muy directa con el chamanismo, de tal manera que entrábamos muy directamente en comunicación con el chamán para poder atender a un paciente. Y eso lo refleja muy bien Antonio Briceño en su trabajo sobre los dioses. Este es un trabajo súper interesante, no solamente por el manejo estupendo que tiene Antonio Briceño del color, sino también lo que significa lo que la foto te transmite. Allá hay un tema de la apropiación de vida, de la mitología, que un chamán se convierte en Dios para curar una enfermedad producto de la inhalación de alguna droga, como en este caso debe estar fumando yopo o inhalando yopo. Todo esto convierte al individuo en un ser mágico capaz
de producir efectos sobre otras personas a través de la invocación de Omama, que es el dios de la salud, de las cosas buenas de los Yanomami, y también buscar de alguna manera la identidad. Si el paciente tiene, por ejemplo, fiebre, él es capaz, con su rito, de convertirse en un gran águila, un gran pájaro, para que con sus alas él pueda calmar la fiebre de esa persona. Nosotros tuvimos la experiencia, bueno, hay muchas, pero recuerdo una en particular, cuando fui a inyectar a un niño que tenía una neumonía. Recuerdo que el chamán me dijo dónde iba a inyectar al niño. Para los efectos médicos era lo mismo inyectar en la nalga que inyectar en el fémur, que inyectar en el brazo. Lo cierto es que él me dijo dónde yo iba a inyectar. Él brujió al niño sin saber lo que el diagnóstico que yo tenía, que era una neumonía para ese niño, y él se convirtió en un oso hormiguero capaz de succionar todo el pus, entre comillas. Él decía que era miel de un panal de abejas que tenía el niño en el pulmón. Y él escupía después, vomitaba una secreción producto de la cialorrea que produce el yopo, pero él públicamente, él se convirtió en oso hormiguero y curaba al niño sacándole la miel del panal de abejas. Los médicos sabemos que cuando tú le haces una autopsia a un paciente con una neumonía, el pulmón se parece bastante a un panal de abejas como él lo estaba describiendo. Entonces, todas estas cosas mágico-religiosas te dejan un sabor que cuando un fotógrafo toma una foto de esta, en realidad está fotografiando a la cultura, a sus creencias, está fotografiando aquello que hace soberano a un indígena. Si nosotros vamos, por ejemplo, a esta serie de aquí, que es muy interesante, Ignacio nuevamente nos construye en una pared una cruz. La cruz, como tú sabes, tiene muchísimo significado, pero en este trabajo que Theodor, creo que se llama, el que está en el centro. Lothar von Garten. Exacto. Ok. Él hace un trabajo conceptual interesantísimo, porque si bien es cierto que es un Yanomami en su canoa, está demostrando que el Yanomami va de cacería, tiene las flechas para ir a cazar, tiene las flechas con las puntas de hueso y tiene a mano derecha, abajo se va a ver, me olvidó cómo era el nombre, pero es una especie de reservorio de bambú con una tapa de cuero donde lleva las flechas envenenadas con curare. O sea, quiere decir que él va a cazar. Y obviamente está en una curiara o en un bongo, dependiendo de la zona se llama de esa manera, y la parte de arriba es una quilla de la curiara, son fotografías de Moya, que son pues, una bellísima, tiene una construcción geométrica que llama la atención, y la parte de abajo quizás no es la misma canoa, no debe ser la misma canoa, pero habla del efecto de cómo el Yanomami introduce la canoa al río, porque la canoa es como tu carro, la canoa generalmente tienes que cuidarla, no porque la gente de tu comunidad se la vaya a robar, sino que de otras comunidades pueden llevársela. Es un bien muy preciado y muy difícil de construir una canoa, mucho tiempo tarda en construir una canoa. Y en la comunidad Yanomami hay una cosa interesante para aclararles por qué ese Yanomami tiene sentido de pertenencia de esa canoa, es porque entre los Yanomami el que roba no es el malo es el que se deja robar. Entonces ellos están obligados a cuidar sus bienes. Esta obra del centro tiene una característica muy importante, que él juega un papel conceptual. Y fíjate que el sello conceptual no es la parte figurativa de la foto, es lo que él le pone en escritura a la foto. Él construye una obra conceptual simple y llanamente, haciéndote soñar por las diferentes zonas donde probablemente él transitó para estos trabajos. Estuvo en el Orinoco, estuvo en el Chiapas, estuvo en el Padamo. De tal manera que ese artista construye esa fotografía en base a una vivencia, en base a una experiencia. Aquí tenemos un trabajo importantísimo de Benavides, y el de abajo, Ignacio, recuérdame. Es el antropólogo Niño, González sí, Niño. González Niño. Bien, eso es un trabajo muy importante porque eso es parte de la cotidianidad. Fíjate que el agarre de la flecha nos pasó muchas veces que tú dices, bueno, tirar una flecha debe ser fácil.
No es tan fácil, sobre todo cuando hay un animal moviéndose en la selva y cuando tú tienes 3 o 4 días sin comer, tú y tu familia. Y además las flechas están diseñadas de tal manera que puedan chocar 1, 2 y 3 veces con algunos arbustos y dar después en el blanco. Entonces el agarre de la flecha es muy importante y la imagen de abajo se me hace que es un niño o un adulto joven, porque los niños desde los 3, 4 años ya empiezan a buscar su comida en la selva. Yo he presenciado niños de 5 años cazando lagartijos y teniendo la puntería de pegarle su flechita pequeña en la cabeza al lagartijo. De tal manera que es muy importante esto. Aquel trabajo de Barbara Brownlee también, que tenemos por allá arriba, Barbara Brownlee, repito, convivió y fue capaz de retratar y de señalarnos esa cotidianidad, esa vida del Yanomami, de las fiestas, de los reajus, de las cacerías, de las alertas cuando venían los enemigos. Esa foto que estamos viendo en este momento es el manejo del color maravilloso de Antonio Briceño, que no solamente te da un plano frontal de un perfecto close-up, sino que puede atrás abrirte ese paisaje para que tú puedas ver el individuo dentro de su propio cosmos. Eso es un trabajo maravilloso de Antonio Briceño. Y Barbara Brownlee también, esta imagen que tienes ahí, es una imagen muy, muy cotidiana. Una imagen donde tienes los jóvenes, están los niños y por detrás están las madres en el oficio de ya preparar la comida. Hay una obra muy poética, esa obra que está en el medio, allá arriba, que es de Barbara Brownlee también, y ves ahí la soledad de un Yanomami que probablemente va a la casa o viene de cazar. Después tenemos ceremoniales, como es probablemente este sea un chamán que está bajo los efectos del yopo y está tratando pues de curar a algún paciente enfermo. Okay, luego de tocar el tema de Antonio Briceño y Barbara Brownlee en este trabajo de aquí arriba, retomamos la visita con Barbara Brownlee, una pieza que pertenece al maravilloso libro Los hijos de la luna. Y es muy importante porque esto fue la primera vez, después de yo regresar del Alto Orinoco, que yo tuve contacto con algún trabajo diferente al que yo había hecho, en la misma zona donde yo había estado, separados de años de diferencia. Y Barbara Brownlee, en este caso, Los hijos de la luna, tipifica eso, que los Yanomami son los hijos de la luna, es decir, la luna fue flechada por un Yanomami y donde cayó cada gota de sangre, nació un nuevo Yanomami. Y ella, con esa fotografía, la caracteriza. Luego tenemos una obra de Guzmán muy interesante, joven artista venezolano, donde apreciamos el casco del Yanomami. En realidad es una olla vieja, un trasto viejo, que de alguna u otra manera lo hace pues divertido ponérselo en la cabeza. Ya en esa foto ya es interesante que hay una olla que llegó a la comunidad. Ya eso te sitúa a la comunidad en otro estrato de transculturización. Tenemos una obra que a mí me gusta muchísimo, que es el pizarrón de Barbara Brownlee. Esta es una obra yecuana, o sea, es una escritura yecuana sobre un pizarrón. Y después tenemos una obra de Osorio que Ignacio, de una manera muy obsesiva, como es su ímpetu de coleccionar, sitúa esta obra de Osorio, sitúa el casco de la olla sobre el Yanomami, sobre sus tazas. Y aquí podemos apreciar en la boca de este niño Yanomami cómo se dibuja una taza en la boca, cómo hay una deformidad de su rostro, pero basado en la estética. Hay unas pestañas que se proyectan hacia adelante, hay una boca que se aumenta de tamaño, y para mí hay una lectura interesantísima cuando esa obra está sobre la colección de tazas de Ignacio. Hay un tema que quisiera terminar y tiene que ver con los perros. Los perros juegan un papel muy, muy importante en los Yanomami porque es quien le avisa al Yanomami dónde están los enemigos, dónde está el peligro, las acechanzas que hay por delante de las caminatas de los Yanomami. Entonces, en la fotografía de Barbara Brownlee que tenemos ahí, podemos apreciar el juego y la risa de un perro que está también sobre el chinchorro, porque recordemos que los perros son considerados Yanomamis igual.
Ok, en este mismo orden de ideas, en el desarrollo del concepto del perro como miembro de una familia Yanomami, podemos ver en la foto de Moreno, podemos ver ahí claramente cómo el perro está en una actitud de compartir también el juego alrededor de la pelota, ¿no? Es un nuevo elemento para él y un nuevo elemento social dentro de la relación del animal con los miembros. Y es muy importante este tema del perro porque inclusive cuando hay guerras, cuando hay reajos, que son las fiestas, ellos, igual que esta foto de Bárbara Branly, donde vimos a las dos muchachas que se están decorando, ellos también decoran y pintan a sus perros. Entonces es muy interesante ver los perros de cada familia sintonizados con lo que está pasando en ese núcleo familiar. Los perros no ladran, son perros generalmente muy callados, porque cuando un perro ladra está delatando el foco, está delatando la localización de ese grupo Yanomami que está caminando por la selva. Y eso lo detectó Lotte en este trabajo conceptual que hablamos antes. Él lo detecta y escribe este maravilloso libro donde Tierra de los perros mudos. Y así titula él esta experiencia que él estuvo en la selva amazónica, donde le llamó mucho la atención el silencio de los perros para proteger a su familia.